recordarlos a ellos, ¿verdad? Y la gran mayoría de ellos son mayores de edad, la gran mayoría. Algunos de ellos algunos ya están, por ejemplo, sus hijas de mi hermano Alfredo, son 3, están casadas, tienen obviamente su familia, pero por ejemplo, mi hermana Betty tiene 2 varones, 3, pero 2 ya están casados, también ya tienen su familia. Y así podría mencionar algunos otros de mis sobrinos y sobrinas. La mayoría son mayores de edad, la gran mayoría. Y eso es algo, creo que es importante, pero también, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, es algo, una situación muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que toda persona que es mayor de edad, que ha salido de una etapa que la Biblia llama la inocencia, a la conciencia, ¿verdad? Cuando todos los seres humanos pasamos por esa etapa, de la inocencia, obviamente, cuando nacimos, hasta cierta etapa de nuestra edad. Hoy día es muy difícil para diagnosticar a qué edad un niño o una niña dejan de ser inocentes. Muy difícil, porque si dijéramos a los 2 años, un niño o una niña ya no es inocente, es muy poco probable según algunos. Otros dicen a los 4 años, y así pueden irse algunos que han estudiado la conducta de los niños, etcétera, la psicología y todo esto. Algunos creen que a los 10 años de edad, de hombres y mujeres, ya la mayoría de ellos ya salieron de la etapa de la inocencia, ya no son inocentes, ya entraron a la etapa de la adolescencia, ¿no? La Biblia dice en Eclesiastés, Dios a través de Salomón, que la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso dice la Biblia, ¿no? Donde dicen los estudios en el mundo que es la etapa donde los adolescentes están en mayor rebeldía. Camila ya pasó por eso, ¿verdad, Camila? ¿Ya pasaste, siga? ¿Ya tienes 17? ¿Sí, verdad? Ya está, si Dios permite, está próxima a entrar a la mayoría de edad, 18 años. No te puedes casar, hija, todavía a los 18. Bueno, yo te recomiendo que no te cases como tu abuelito. Diría, espérate más tiempo, ¿verdad? Sobre todo orar a Dios para esas decisiones que son muy importantes en la vida de todos los seres humanos. Pero quiero entrar al tema que esta mañana, ya casi tarde, más bien ya pasa de las 12, yo traigo las 12:05. Quiero pasar al tema que quiero compartirte en esta tarde y he orado todo este tiempo para que Dios prepare nuestro corazón, el tuyo y el mío, ¿no? Para que nuestro corazón pueda llegar a ser una tierra fértil, una tierra donde la semilla de la palabra de Dios pueda caer y pueda rendir un fruto verdadero para la gloria de Él. Que nuestro corazón no esté endurecido, ¿no? Que nuestro corazón esté blandito, dispuesto a escuchar la palabra de Dios y decir que podamos decir, si es verdad, Dios tiene la razón. La palabra de Dios tiene la razón en estos temas, en estas cosas que Dios quiere para mi vida. Dice la Biblia en la carta de Santiago, Dios a través del apóstol Santiago declara lo siguiente: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esa declaración de la palabra de Dios? Que todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Todo lo que es provechoso proviene de Dios, de su palabra, de sus bendiciones, sus promesas. Todo lo que Dios nos da todos los seres humanos en general, nos da, es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar. Inclusive sus mandamientos que implican, ¿verdad?, la palabra de Dios o que tiene que ver con las promesas, los mandamientos de Dios tienen como propósito nuestro bienestar, nuestro bien, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, inclusive para naciones enteras. Dios les ha dado promesas. ¿A quiénes? A todos. Es para todos. Así como la salvación, dice la Biblia, que el regalo de la vida eterna, ¿para quién es? Para todos. Dios no hace acepción de personas.
Dios no es como nosotros, como los seres humanos que a veces actuamos equivocadamente y hacemos acepción de personas. Y si vemos allá afuera en un lugar o hemos visto a alguna persona y vemos a veces por las apariencias, ¿verdad? Vemos a alguna persona por su apariencia y los menospreciamos a veces, o no queremos pasar cerquita de ellos, de estas personas, y hacemos acepción de personas, y eso no deberíamos de hacerlo porque Dios no lo hace con nosotros. Claro, nosotros no somos como Dios. Dios es perfecto, es santo, y por eso la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes quién dice la Biblia a quién ama a Dios? A todos los seres humanos, a todos, sin excepción. ¿Cómo? A los criminales, a los delincuentes, a los secuestradores. Sí, Dios los ama. La Biblia dice que Dios los ama, y no solamente eso, la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con todos los seres humanos del mundo, más Dios muestra su amor en que siendo pecadores, ¿quiénes? Todos somos pecadores. Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre. ¿Por quién? Por todos. Por todos. Los violadores, los secuestradores, los que matan, los que roban, los que han cometido grandes delitos delante de Dios o sin tomar en cuenta a Dios. Por ellos, por todos ellos, murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Eso dice la Biblia. Por eso el amor de Dios no lo comprendemos. No lo comprendemos. ¿Cómo Dios puede amar a un criminal? ¿Cómo Dios puede amar a un secuestrador? ¿Cómo Dios puede amar a un violador que ha violado a niños, a jóvenes o ha violado personas? ¿Cómo Dios lo puede amar? Y la Biblia dice que Dios sí lo ama. No está de acuerdo con lo que ellos han hecho. Dios no aprueba lo que han hecho, sino Dios lo ama a esas personas. ¿Para qué? Para rescatarlos del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Porque actúan así, porque están sin Dios, sin esperanza, sin Dios. Y déjame decirte que tú y yo no somos mejores. No somos mejores. Aunque tú digas o yo diga, yo no jamás he robado a nadie. Yo no le he causado mal a nadie. Siempre me he portado bien en el trabajo. Entonces siempre he hecho lo bueno. Déjame decirte que ni tú ni yo, si pensamos eso, somos mejores. Somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Quiero contarte una historia, ya entrando al tema ahora sí. Una historia pequeña. Algunos de ustedes probablemente o lo han visto en la televisión o han visto tal vez, no nada más en la televisión, pero saben un poco acerca de la fundición de metales. Por ejemplo, mi familia es de Monterrey, Nuevo León. En Monterrey hay una fundidora que ahora ya no funciona, ya no está vigente, solo es como un museo, ¿verdad? Yo he ido es el parque fundidor, así se llama, es un parque por lo grande que hay, y he pasado y he visto que tienen unas ollas enormes, como ollas, pero enormes. Ahí en esas ollas fundían materiales, diferente tipo de material. Lo metían a grandes temperaturas para llevarlos al punto de fundición y después poder quitar toda la escoria, todo lo que no sirve, toda esa basura que traen los metales, etcétera, etcétera, y para poder llevarlos en un proceso y hacer de ellos algo útil. No sé por cuántos años la fundidora Monterrey. Algunos de mis familiares trabajaron ahí, de mis primos llegaron a trabajar ahí, algunos de ellos, ¿verdad? Pero es interesante ver que ese proceso, que es un proceso, ¿no? La fundición de materiales, que inclusive en la Biblia, en la palabra de Dios se usa también algunos de estos ejemplos. Lo más sencillo o más, digamos, más primitivo es que el herrero, ¿verdad? Que es un oficio que tiene su herramienta y para llevar a cabo, crear nueva herramienta, ¿qué hace? Compra metales, ¿verdad? Los funde también en un horno, esos metales, y después en un yunque, que es una herramienta, ¿no? Lo coloca cuando está al punto rojo máximo y entonces lo golpea después con martillo, le va golpeando, y cada vez que ese metal o esa pieza
baja de la temperatura, la vuelve a meter en la temperatura al rojo vivo para seguir golpeando y darle la forma según la herramienta que quiera hacer, ¿no? Esa figura es algo que la Biblia nos enseña en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Por favor, vamos a la Biblia, a esa porción bíblica. Primer libro de Reyes, capítulo 17, solamente versículo 8 y 9, pero obviamente vamos a ver un poco más. Pero me gustaría que por favor encontraras esa cita bíblica y leamos juntos esos dos versículos solamente, versículo 8 y versículo 9. Si ya estás ahí, leamos en voz alta, dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Leámoslo una vez más, por favor, 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y este mandato de Dios a un hombre llamado Elías, la semana pasada te prediqué sobre una parte de su ministerio, pero aquí en este mandato Dios, la palabra, algo muy, muy importante, la palabra Sarepta es un verbo que significa fundirse o derretirse, es decir, como si fuera un horno. Eso significa la palabra Sarepta. Es un verbo, obviamente hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sarepta vendría a ser el crisol de Dios para Elías, o el horno de Dios para Elías. ¿Para qué? Para marcar una gran diferencia el resto de su vida del profeta. Es decir, Dios lo envía a ese lugar, especialmente Dios lo envía a este profeta para prepararlo, para capacitarlo. Pero algo muy importante, para quitar de él, a través del calor de ese horno, quitar de él toda escoria, todo lo que no sirve, toda la basura, todo lo que no es útil en nuestra vida, era útil en la vida de él. Sarepta de Sidón, Sarepta, era el horno de Dios, que Dios preparó para el profeta Elías. Ahora Dios tiene un plan diferente para moldear la vida de este hombre con ese propósito en su mente. Algo importante, si tú y yo, los que decimos ser cristianos, los que decimos creer en Cristo, los que decimos que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, los que decimos que por la gracia de Dios hemos sido rescatados del pecado, de la muerte y de la condenación eterna, por la sangre bendita del Cordero, si tú y yo queremos caminar con Dios, nos daremos cuenta que las pruebas, no la tentación, las pruebas serán las pruebas de Dios cada vez más y más y más constantes. Más y más, cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque las pruebas nos dan un carácter semejante al de Cristo. Algo muy importante que debemos saber. Tentación, prueba, no es lo mismo. Tentación, prueba, no es lo mismo. Tentación es nuestra propia concupiscencia que todos los seres humanos experimentamos o tenemos, nuestra propia concupiscencia que nos atrae y nos lleva a cometer actos fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, sin que pierdas esta cita bíblica, busca por favor Santiago. Nuevo Testamento, carta de Santiago, capítulo número 1. Yo ya estoy ahí. Santiago, capítulo 1. Y si estás conmigo, versículo 12, voy a esperar para que todos estén ahí. Santiago, está Hebreos y después Santiago, ¿sí? Casi al final de la guía, bueno, no, antes de Apocalipsis, obviamente. Hebreos, ¿no? ¿Pueden ayudar? ¿Ya están todos? Nada más,
Muy bien. Santiago capítulo 1, ¿sí están ahí? Versículo 12. Podemos leer juntos y yo les digo dónde nos detenemos. Leamos juntos, pero hagámoslo detenidamente. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Solamente hasta ahí. Mira qué claro es la Biblia. Dice la Biblia aquí, Dios a través de Santiago el apóstol, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco Él tienta a nadie. Aquí me voy a parar tantito porque es importante. A veces hay personas que dicen: es que Dios me tentó, es que Dios me tentó, es que Dios me puso en tal situación. No. Bueno, si esa persona dice que es cristiana, dice que es hijo de Dios o que cree lo que la Biblia enseña, no es tentación. No es tentación. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es que Dios me llevó a este lugar, o Dios me puso en esta situación y no me pude resistir y caí. No fue Dios, fuimos nosotros. Dice Santiago: somos atraídos cuando nuestra propia concupiscencia, y entonces después nuestra propia concupiscencia, ¿qué nos lleva? Como un proceso, ¿verdad? ¿Nos lleva a qué? A hacer algo en contra de Dios, y después a consumar el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. No la muerte física, sino la muerte significa separación. Por eso debemos tener claro, muy claro, qué es tentación y qué es prueba. La tentación proviene, ¿sabes de quién? Bueno, aquí dice Santiago que de nuestra propia concupiscencia. No es Satanás, no es el diablo. No le echemos la culpa al diablo de cosas que él no se mete. No le echemos la culpa al diablo o a los demonios o a otras personas de cosas que no tienen que ver con él. Tiene que ver con nosotros. Nuestra concupiscencia se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres Adán y Eva. Ahí está la semilla, esa semilla, llamémosle así semilla, y surge en nosotros ¿cuándo? Cuando despertamos de la inocencia a la conciencia. Esa es concupiscencia. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Dice Primera de Juan, debemos tener cuidado con lo que vemos, porque de la vista nace el amor, dice una frase, creo, ¿no? Pero no nada más con las cosas buenas, ¿o sí? De la vista nos atraen las cosas que buenas. ¿Todas son buenas? No. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo nace la envidia? ¿Cómo nace la envidia? ¿Cómo se imaginan? ¿No? Yo no tengo casa y veo a mi vecino, que tiene una casa muy bonita y muy grande, y entonces la codicio. Permito que la codicia. ¿Pero por qué? Porque vi la casa de mi vecino. O no tengo carro y veo el carro. Un carro que me gusta, un carro bonito, y digo, ese no se lo merece. Yo debería de traer ese carro. Y nace ¿qué? La codicia, la envidia. ¿De dónde proviene? De lo que vemos. Por eso la Biblia dice que debemos tener cuidado con lo que vemos, porque de la vista, no solamente deseamos las cosas buenas, sino también las cosas equivocadas, que no son buenas, que son pecado delante de Dios. Bueno, la pornografía siempre ha existido. Bueno, no siempre, pero hoy hay más acceso, mucho más acceso a la pornografía. Cualquiera puede entrar, cualquiera, hasta los niños pequeños. Es más, ya no nos sorprende. Padres que descubren
que su hijo o su hija que tiene 3, 4, 5 años, ¿no? Y ven pornografía. ¿Es sorpresa? No es sorpresa. ¿Qué vemos tú y yo, hermano? ¿Qué vemos? Un corito que les enseñamos a los niños, a lo mejor ya no se acuerdan algunos niños, que ya no son niños en la iglesia, ¿verdad? Un corito que dice, cuidado mis ojitos al mirar. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y todo lo verá. Cuidado mis piecitos al andar, ¿por qué? Y ahí va el corito, ¿verdad? Porque debemos de tener cuidado con lo que vemos. Debemos de tener mucho cuidado. Es peligroso, no todo. Hay una frase del mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí la has escuchado? No todo lo que parece bueno es bueno. ¿No? No todo lo que nos parece que puede ser bueno para nuestra vida proviene de Dios. No es cierto, debemos de tener cuidado. La tentación es nuestra propia concupiscencia que nos atrae y nos lleva a cometer actos fuera de la voluntad de Dios. Nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios, a no hacer caso de las promesas de Dios, a los mandamientos de Dios, a pretender pretender ser sabios en nuestra propia opinión. No, a mí no me va a pasar, yo soy mejor, no, yo lo puedo controlar, no es cierto, yo no tengo esto, no, a mí no me controla, no tengo tal cosa, al contrario, yo controlo todo eso. En el momento que yo quiero, se va de mi vida. Cuidado, ¿no? Eso es peligroso. Creer que todo podemos tener bajo control, ¿no? Es cierto. El adversario de Dios, Satanás o el diablo, es uno de los nombres que se le da en la Biblia. Satanás es el tentador. De acuerdo al Génesis capítulo número 3, fue Satanás el que se presentó a Eva, no a Adán, los dos juntos, fue a Eva solamente. De alguna manera buscó una oportunidad que estuviera sola Eva, y se le presentó Satanás, se le presentó usando a la serpiente y le dice, empieza un diálogo con la mujer, no con Adán, y le dice, pues come del árbol, come, no pasa nada, ¿verdad? No, estoy parafraseando lo que le dijo, entonces Satanás, de alguna manera, ¿qué hizo? Convenció a Eva. ¿De qué? De que tomara del árbol, del fruto prohibido, que Dios le había dicho, de este árbol no comerás, porque ciertamente el día que comieres, morirás. Y Satanás astutamente tentó a Eva, y Eva cedió. Y no solamente Eva, sino después Eva le da a Adán, y Adán, sin preguntarse, jamba el fruto prohibido, ¿verdad? Y Satanás es el tentador. Es astuto, como serpiente, es sagaz. ¿Sabes qué? Te quiere hacer creer a ti y a mí que no pasa nada, que Dios no tiene razón. Y mira, Satanás es tan astuto que al mismo Señor Jesucristo tentó, no como Dios, sino como hombre. Y se le presenta a Jesús, al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús tenía hambre porque había ayunado 40 días y 40 noches, no había comido pan. Y se presenta a Satanás y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, ¿verdad? Y el Señor Jesús, como hombre, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le quiso tentar de otra manera, ¿no? Échate, arrójate, porque escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Y el Señor Jesús, como hombre, no como Dios, le contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es importante que sepamos que la tentación no viene de Dios, de nosotros. Prueba. Es el acto de Dios con el propósito de formar en nosotros su imagen y actuar conforme a su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, aquí puse versículos 3 al 100, pero sí es Primera de Pedro. ¿Sí? Primer capítulo, versículos 3 al 7. Vamos a esperar tantito. De ahí de Santiago nada más te adelantas tantito y está Primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sí están ahí, hermanos? Fue donde tuvimos la lectura bíblica hace rato. ¿Sí? Pero del versículo 3 al 7. Si están ahí, leamos juntos. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Solamente hasta ahí. La prueba es el acto de Dios con el propósito de formar en nosotros su imagen y de acuerdo a su voluntad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba proviene de Dios. Es el acto de Dios que tiene un propósito. Y en este caso, con Elías tenía el propósito. Dios sabe lo que su profeta necesitaba para enfrentar los problemas futuros y qué clase de fortaleza necesitaba Elías para mantenerse firme en la batalla. Todavía no había peleado con los sacerdotes de Baal, todavía no los había enfrentado, todavía no los había degollado, todavía no había hecho eso, todavía no lo había hecho. Eso fue antes, una etapa antes. Pero Dios sabe dónde está Elías. ¿Sabes? Algo importante que quiero que tú y yo aprendamos, hermanos. Que tú y yo lo aprendamos. Así como Dios sabía perfectamente dónde estaba Elías, su profeta, así Dios sabe perfectamente dónde estás tú y dónde estoy yo. Dios lo sabe perfectamente dónde estamos. Para Él no es casualidad. No es casualidad. Y si tú y yo estamos enfrentando pruebas, no tentaciones, pruebas, porque si estamos enfrentando tentaciones, ya sabemos de dónde es la tentación, de nosotros, no de Dios. Pero si tú y yo estamos enfrentando pruebas, entonces aquí es la parte que nos corresponde. Dice aquí la Biblia donde leímos, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, más preciosa que el oro vuestra fe, que es probada por fuego, el fuego de Dios, por la prueba de Dios, por el crisol de Dios, por el horno de Dios es probada. ¿Para qué? Para que sea purificada nuestra fe, que es más preciosa que el oro. El oro se prueba, se limpia con fuego, ¿no? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes? El tiempo, no sé cuánto tiempo vamos a pasar aquí, no lo sé, porque no lo sé, pero el tiempo que estemos aquí en este mundo, en esta carne, enfrentando luchas, enfrentando adversidad, ese tiempo, creo personalmente que es el tiempo que Dios tiene para ti, para mí. Ese tiempo en el que en el horno de Dios, de una manera simbólica, Dios está probando nuestras vidas. Dios nos quiere capacitar, quiere moldearnos, quiere llevarnos al punto para que lleguemos a ser un instrumento útil, santificado para el Señor. Como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Hay utensilios que eran utilizados para cosas honrosas. Así nosotros, Dios quiere que tú y yo, mi vida, tu vida, sea moldeada al punto que lleguemos a ser un instrumento
útil, útil en las benditas manos de nuestro Dios. Esto es algo que a veces olvidamos. A veces sentimos que Él nos ha olvidado en medio del calor de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las críticas, en medio de las dificultades. Y a veces parece ser que no funciona leer la Biblia. Y a veces parece que tanto tiempo de oración y parece que no sucede nada. O a veces tanto asistir a la iglesia, tanto asistir y levantarse temprano y salir temprano de tu hogar y parece que no sucede nada. Pero déjame decirte que Dios tiene un propósito claro con cada uno de nosotros. Yo no sé cuánto tiempo requiera Dios para transformar tu vida o mi vida. No lo sé. Si es que lo queremos. ¿Sabes? Cada vez que pensemos que no vale la pena orar, que no vale la pena estudiar la Biblia, que no vale la pena renunciar a lo que el mundo nos ofrece y que pareciera que la gran mayoría están dispuestos a hacer, debemos recordar promesas de nuestro Dios. Dios le dijo a Isaías en el capítulo 41, versículo 10, le dijo a su profeta, a Isaías, no Elías, a Isaías, le dijo Dios para fortalecerlo: yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia. No solamente a él, Dios le dijo a Jeremías: van a pelear contra ti, sí te envía un pueblo rebelde, sí te van a rechazar, sí te van a golpear, sí te van a meter en la cárcel, pero pelearán contigo, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo para defenderte, le dijo a Jeremías. Y no solamente a él, constantemente Dios le fue diciendo a uno tras otro, a los mismos apóstoles el Señor Jesús les dijo, ¿no?, que iban a enfrentar adversidades, dificultades, ¿no? Y bueno, la realidad es que la mayoría de los apóstoles, ¿cómo murieron? ¿En su cama? ¿De ancianitos? ¿Recibiendo la bendición? No, la historia dice que la mayoría de ellos murieron, ¿cómo? De manera trágica, cruel. Los mataron por causa de Jesús. Yo no sé, no estoy en sus zapatos, pero qué bendición leer la historia del cristianismo. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, que no se amedrentaron, que no volvieron atrás. ¿Recuerdas a los jóvenes babilónicos allá en el libro de Daniel? Esos jóvenes no eran babilónicos, eran judíos, pero estaban en la cautividad. Esos jóvenes que se rehusaron postrarse delante de la imagen, esa imagen que le habían hecho al rey de Babilonia, una imagen grande, probablemente potente, y que al sonido de varios instrumentos de música, todos los babilónicos, pero también los judíos tenían que caer postrados delante de la imagen y adorar a la imagen, y solo 3 no lo hicieron. 3 judíos, no eran babilónicos, eran jóvenes judíos de las 12 tribus de Israel, eran 3 jóvenes. Y entonces le van a decir al rey: ¿sabes qué? Hay 3 jóvenes de los cautivos de Judá que no obedecen la orden, y los manda a traer. Y los presentan delante del rey de Babilonia, y el rey les dice: ¿están listos? Están listos, porque en este momento se van a tocar los instrumentos y ustedes deben caer postrados delante de la imagen. ¿Y qué dijeron los jóvenes? Sepa, oh rey, sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar, ni vamos a adorar tu imagen. Nuestro Dios al que servimos tiene el poder de salvarnos de las llamas del fuego, y si no lo salva, preferimos morir. Y entonces el rey se enciende en ira y manda a calentar un horno 7 veces más de lo normal, y los manda a echar, que los echen dentro del horno. Y los que los cargaron, al arrojarlos dentro del horno, esos 3 jóvenes que se rehusaron postrarse delante de la imagen del rey, la Biblia dice que la llama quemó ¿a quiénes? No a los jóvenes, quemó a quienes los arrojaron. Y el rey, sorprendido, probablemente, muy probablemente, obviamente podía ver el horno por fuera, obviamente, y el rey, sorprendido, admirado, sorprendido, maravillado, dijo: ¿no eran 3 los que echaron adentro? Yo veo 4. Veo otro, y ese otro parece hijo de dioses. ¿Sabes? La teofanía.
Personalmente creo que era el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Y cuando salen esos jóvenes del horno, ni siquiera su ropa olía a quemado. ¿Quién los libró del horno de fuego? ¿Quién? Dios. ¿Lo hizo con todos? No. No a todos. En ese caso ellos sí. A Daniel, ¿recuerdas ahí en Babilonia? Otro judío, joven. Daniel, ¿recuerdas? Lo acusan injustamente y lo echan al foso de los leones, a una cueva de leones hambrientos. Y Dios tapa la boca de esos leones y no le hace ningún daño. Y sale sin ningún rasguño también. ¿Por qué? ¿Sabes? Esa es la prueba de Dios. Dios probando. ¿A quién? A sus hijos. Hermano, yo creo que a veces no hemos visto o no queremos ver que Dios quiere probarnos. A ti y a mí, a los que decimos ser sus hijos, quiere probarnos. No tentarnos, probarnos. ¿Sabes para qué? Para quitar la escoria, la basura, lo que no sirve, para llevarnos a ser de acuerdo a la imagen de su bendito Hijo. Ayer que fui con Maru, que salimos, le dije a Maru, porque ella venía de trabajar, le dije, descansa. Si quieres, quédate a descansar. Yo voy a salir un rato. Yo tenía trazada ya la ruta, porque normalmente no la trazo no el mero día, sino dos o 3 días antes. Pienso y le pregunto a mi Dios, ¿a dónde? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? Ponme una persona, tan solo una persona. Prepara el corazón de esa persona y el mío, y que sea tu Santo Espíritu que hable a través de tu palabra. Y estoy orando para que Dios nos ayude, ¿sabes a qué, hermano? A predicar el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Corintios, dice Pablo que prediquemos el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se necesita ser sabio para predicar el Evangelio. No se necesita. ¿Sabes qué se necesita? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tú y yo lo tenemos, es suficiente. Ir, Señor, en tu nombre. ¿Recuerdas? Cuando el Señor Jesús resucita, según el Evangelio de Juan, no Marcos, no Lucas, Juan, cuando el Señor resucita, los discípulos se van a pescar, vuelven a pescar, y toda esa noche trabajaron pescando, regresan a la playa y encuentran al Señor Jesús en la mañana, y el Señor Jesús les dice, traigan algo, traigan de lo que pescaron, traigan para comer. ¿Y qué dijeron? Toda la noche hemos tratado de pescar, y nada hemos logrado. Y el Señor Jesús les dice, regrésense una vez más, echen la red a su mano derecha, meten la barca otra vez, avientan la red a la mano derecha, y ya no podían sacar la red de tantos pescados. Tuvieron que pedir ayuda. Pero el punto principal ahí, todo es importante, pero no sé si fue Pedro, Juan, Jacobo, no sé quién fue de ellos, no sé si lo menciona ahí la Biblia, pero uno de ellos dijo, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaremos la red. ¿Sabes, hermano? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que la Iglesia Bautista Fe necesita. Señor, tú dices que vayamos a echar la red del Evangelio. El hermano Enoch, que Dios le dio la gran bendición de ser evangelista, él no era pastor primero, era evangelista, que es un ministerio, un don espiritual, ¿verdad? No te lo puedo explicar ahorita, pero es un don espiritual que no todos reciben. El hermano Enoch fue evangelista por años y nos enseñó, nos decía, tienes que aprender a echar la red. En el momento de que tienes que aprender a echar la red,
Tienes que aprender cuál es el momento de soltar la red y decir, Señor, en tu nombre, si estas personas, si estas almas, yo no sé cuántos hay aquí, yo no sé cuántos vienen aquí sin Cristo, pero tienes que aprender a echar la red para poder jalar entonces y poder traer el fruto para la gloria de Dios. Dios le dio la bendición no solo a él. Recuerdo un chaparrito, y digo chaparrito no despectivamente, el hermano era, no sé si vive, Toño Rivera, ya llegó su nombre. Toño Rivera fue evangelista del compañerismo por años. Aquí vino, el hermano no lo trajo en una campaña de evangelista. Había puro polvo, aquí no estaba ni la loza, ni nada, ni el portón estaba allá, ni pared había allá. Y recuerdo que el hermano Toño Rivera, chaparrito, no sé si era de Tanquián, qué pueblo era, pero qué poderoso al predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios prueba y capacita. Y quiere capacitar. ¿A quiénes? ¿A los suyos? ¿A nosotros? ¿A los que decimos que somos sus hijos? La prueba es el acto de Dios con el propósito de quitar de nosotros todo lo que nos sirve. 4 cosas que Elías enfrentó. La primera cosa muy importante, Elías respondió con pronta obediencia. Cuando Dios le dijo, ve a Sarepta de Sidón, inmediatamente se levantó y caminó hacia Sarepta de Sidón. ¿Sabes de dónde estaba? A Sarepta, ¿sabes cuántos kilómetros eran? Cerca de 160 kilómetros, según los historiadores. Supongamos que no eran los 160, pero caminó, obedeció, respondió pronto con obediencia. Hermano, aquí hay un principio bíblico muy importante. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la obediencia, cuando obedecemos a Dios, ¿sabes qué va a pasar? La obediencia trae como resultado milagros. Milagros. La mano de Dios, el poder de Dios se desata. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Sin preguntar, sin condicionar. Cuando simplemente obedecemos. La Biblia dice en Génesis capítulo número, me parece que es el 12, sí es el 12, cuando Dios llama a un hombre, no era tan joven al parecer, en aquella época tal vez sí, pero a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un pueblo idólatra, que se dedicaban a adorar ídolos, obviamente falsos dioses. Y Dios entre ese pueblo, esa gente, Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y la Biblia dice, ¿sabes qué dice la Biblia? Que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa es obediencia. A veces queremos que Dios nos muestre, ¿quieres que haga esto? Pero queremos que Dios nos muestre qué va a pasar y qué va a suceder. Déjame decirte que no es así. Dios no tiene que mostrarnos el plan que tiene, ¿o sí? ¿No? Hay una frase que dice, creo que es una canción, ¿verdad? Bueno, perdón, sí es una canción del mundo, ¿verdad? No, ese es un día a la vez, ¿verdad? Un paso a la vez, un paso. ¿Sabes? Cuando Dios nos dice algo, hay que aprender a dar un paso. No correr, no apresurarnos, un paso. La obediencia, obedecer a nuestro Dios es importante. Elías lo aprendió, fue inmediatamente a Sarepta, porque Dios ahí tenía preparado el horno para moldearlo a él y quitar todo lo que no servía. La segunda prueba, bueno, me voy a regresar poquito porque lo primero que Elías se enfrentó fue al ver a esa mujer que era viuda, que no tenía bienes materiales, ni siquiera tenía comida. Tuvo que haber sido una impresión para Elías. Como Dios me envía con una mujer que es viuda. Pues el problema no era que era viuda, que tiene un hijo. El problema no es que tenía un hijo pequeño. El problema es que cuando llegue Elías la encuentra. ¿Y qué estaba haciendo esa mujer? El relato bíblico nos dice que salió a buscar leña para cocinar algo, pero le dice
a Elías, porque le pidió que le diera también, le dice, solo tengo un poco de harina y poquito aceite para hacer una torta, comerla mi hijo y yo y dejarnos morir. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Dios lleva a su profeta, ¿no? Con una mujer que nada más iba a preparar una torta para ella y para su hijo y dejarse morir. ¿No crees que debió hacer una impresión, tal vez una fuerte impresión para él? Bueno, después de un muy largo viaje y muy penoso viaje, eso es lo que ve. Pero la segunda cosa que Elías se enfrentó, la segunda prueba fue la prueba de las imposibilidades físicas. Ahí te pido por favor que leamos el versículo, ahí en el libro de Reyes, capítulo 17, donde estamos. ¿Sí? Por favor. Pero leer solamente 2 versículos, el 13 y el 14. Capítulo 17, ¿sí estás ahí? Versículo 13 y 14 solamente. Si estás ahí, leamos en voz alta. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La prueba de las imposibilidades físicas. Elías se llenó de valor y recordó cómo Dios lo había sustentado. Pocos meses atrás lo había sustentado en un pequeño arroyo, muy pequeño arroyo donde Dios le había dicho, ve a tal lugar y ahí hay un pequeño arroyo, ahí te voy a alimentar, ahí debes estar por un tiempo. Y él tomaba agua de ese pequeño arroyo, estoy hablando en el contexto lo anterior, y entonces Dios enviaba cuervos que le llevaban comida en la mañana y comida en la tarde, y otra vez comida en la mañana y comida en la tarde. Así lo hizo por muchos días. Dios alimentó a Elías con esa agua de ese pequeño arroyo y con la comida que enviaba con los cuervos. Dios lo enviaba en la mañana y en la tarde. Lo alimentó a Elías por muchos días. Lo recordó. Aquí lo recordó. Y por eso, con esta autoridad habla, Elías se llenó de valor y recordó cómo Dios lo había sustentado en Querida, así se llamaba el otro lugar, y había obedecido a Dios sin vacilar, y estaba aflorando el hombre de Dios. Estaba aflorando el hombre de Dios. Se estaba quitando la impureza de la vida de Elías. Nosotros no podemos. Hay una frase que leí en un libro muy importante. No más importante que la Biblia, pero muy importante. Y la frase dice lo siguiente: nosotros no podemos animar a otros a creer lo imposible si antes no lo creemos nosotros. Una vez más, nosotros no podemos animar a otros a creer lo imposible si antes no lo creemos nosotros. Qué importante. Si decimos, Dios tiene poder para salvar a toda la humanidad, ¿sí lo tiene? Claro que sí lo tiene. Dice Isaías capítulo 59, el brazo de Jehová no se ha cortado, el brazo de Jehová no se ha debilitado, es decir, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y también la Biblia dice en Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú y yo no creemos lo imposible, la gente no lo va a creer. ¿O sí? No. A 2 casas aquí, sí, 2, por muchos años rentaron esa casa a unos hermanos cubanos. Por muchos años. La hermana se convirtió al evangelio y venía. ¿Te acuerdas del nombre, Maru? Delfina. Muy agradable la hermana. Gordita, agradable la hermana. Bueno, con su forma de hablar, obviamente cubana, ¿verdad?
No conoció al hermano Denis, sino a lo mejor hubieran platicado, ¿verdad? Amablemente. Una vez nos invitó a su casa. Fui con el pastor y el hermano José Enrique. Una reunión de oración en su casa. Y estábamos orando. Y la hermana empezó a llorar. Y si hubiéramos sido pentecostales, como nos dirían nuestros hermanos, si hubiéramos sido carismáticos, nos hubiéramos parado con nuestra hermana a danzar, a alabar a Dios y a gritar aleluyas y gloria a Dios. Y empezó la hermana a llorar y decía: Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está en mi casa. Y estaba la hermana tan entusiasmada por ese tiempo de oración. Cuando una persona, ¿sabes? Después se convirtió su esposo, después se convirtió una de sus hijas y después su otra hija porque tenía más hijas, ¿verdad? Y el que faltaba, decía la hermana, decía: falta mi hijo. Solo tenía un hijo varón, creo. Trabajaba en ese tiempo, yo me acuerdo, porque estacionaba ahí el camión, ¿verdad? Tenía un camión de esos de pasajeros amarillos, tachivanes, tachibuses. Uno era blanco, otro era amarillo. Ahí lo estacionaba su hijo. Y decía la hermana: solo falta mi hijo. Constantemente le decía al pastor, al hermano José Enrique: por favor, háblele a mi hijo. Por favor, explícale el plan de la salvación a mi hijo. Yo no sé si su hijo es salvo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando alguien cree lo imposible, podemos influir en otros para lo imposible. La Biblia dice que para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible. ¿Crees en el Dios de lo imposible? Porque si no crees en el Dios de lo imposible, entonces déjame decirte, hermano, que estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo si oras y tú y yo oramos para que suceda algo extraordinario, pero tú y yo no lo creemos, se cumple lo que dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea, y que es galardón de los que le buscan. ¿No? Creer va más allá simplemente de decir. Elías empezó a aflorar, el hombre de Dios. No podemos encender la antorcha de otro o la esperanza de los demás si nuestra propia antorcha está apagada. Es cierto. ¿Qué promesa tan grande? ¿Ha estado usted alguna vez en presencia de una persona de fe? ¿Conoces a una persona de fe? Yo sí. Dios me permitió estar delante de personas de fe. Algunos de ellos ya se fueron. Mi pastor ya se fue. Él era un hombre de fe. Era un hombre que caminaba por fe. Era un hombre que amaba a las personas, amaba el evangelismo, amaba la obra de Dios, pero creo que especialmente amaba a su bendito Salvador. Él era un hombre de fe, mi pastor. Pero conozco otras personas de fe, ¿no? Que pareciera que su fe les brota por los poros, ¿no? Bueno, para mí fue una bendición conocer a mi hermana Chelito y el hermano Alfredo. Para mí, mi hermana Chelito, cada vez que me decía: hermano Noé, estoy orando por usted. Y yo le decía a mi hermana Chelito: ore por mí, hermana. Por favor, ore por mí, porque lo necesito, lo necesitamos. Y yo creo que mi hermana Chelito era una mujer de fe, era una mujer que amaba al Señor, era una mujer que se mantuvo firme hasta el último momento de sus vidas. Yo no estuve presente. Bueno, sí entré a orar con mi hermano Alfredo cuando ella, al parecer, estaba a punto de partir. Y entré porque me dijo, no recuerdo si fue el hermano Alfredo o Maru, que me dijo: la hermana Chelito quiere que ores por ella. Y entré. Yo no me considero mejor que nadie, ni estoy diciendo que soy mejor, pero oré con mi hermano Alfredo, ahí donde estaba nuestra hermana postrada, todavía con vida. Oré por ella. ¿Has estado? ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo necesitamos buscar personas de fe, personas que amen al Señor, personas que crean la Biblia, personas que se mantengan firmes en la fe, personas que no claudiquen, que no claudiquemos,
Personas que no nos dejemos engañar por este mundo. Recuerda, hermano, la Biblia dice que somos peregrinos. Nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Y si fuéramos a sufrir por Cristo, pues suframos por Cristo, que valga la pena, poco no. Porque de hambre no creo que nos muramos. ¿Tú crees que te puedes morir de hambre si sirves a Cristo? Yo no lo creo. No lo creo. No lo creo, y las veces mentiría si dijera que mis hijos se quedaban sin comer. Mentiría si dijera, porque sería mentira. A lo mejor a veces comimos sopita o frijolitos o nopalitos, no sé. No comimos carne tal vez algunos días, pero ¿sabes qué? Eso nos hizo bien. No comer siempre carne, ¿verdad? Y carnitas y barbacoa. No que sea malo, pero qué importante es, hermanos, estar cerca, acercarnos, imitar la fe de otros. Imitar la fe de otros. Mira, la viuda escuchó a Elías y fue y hizo exactamente lo que él le dijo. ¿Sabes cómo se le llama eso? La Biblia le llama eso obediencia. Obediencia sencilla. Simplemente fue lo que hizo. La obediencia del hombre y la fidelidad de Dios son una combinación que obran milagros. ¿Queremos ver un milagro? Yo sí lo quiero ver. Para mí, hoy que esté Iván y Ricardo aquí, mi hermana también, para mí es como un milagro. ¿Sabes por qué? Porque estamos orando por muchas más personas. Estoy orando para que ellos y todos los que están sin Cristo tengan un encuentro de salvación y que sepan que Dios te ama, porque Dios te ama, Ricardo. Iván, Dios te ama. Dios no ve nuestros errores. Y si Dios viera nuestros errores, entonces todos iríamos al infierno, porque todos nos equivocamos, porque todos fallamos, porque todos hemos violado la ley de Dios, pero Dios no ve eso. Dios quiere salvar tu alma, como por su gracia rescató mi alma. Porque hace mucho tiempo yo le dije a Dios, perdóname, soy pecador, es cierto, tienes razón, he pecado, he violado tus mandamientos y merezco un castigo. Pero la buena noticia y muy maravillosa noticia es que yo le abrí la puerta de mi corazón y le dije a Dios, te abro la puerta de mi corazón, entra, dame la vida eterna, lávame con la sangre preciosa de tu bendito Hijo, porque es la única que nos limpia de todo pecado. Hazme una nueva criatura y que de hoy en adelante yo sea una persona diferente, no para mi propia gloria, sino para decirle a las demás personas que tú tienes poder para salvar, que tú sí tienes poder para cambiar a las gentes, que tú en ti sí hay poder, hay verdadero perdón, verdadera vida eterna, en ti se la hay. Yo creo que no deberías de tardar, hijo, no deberías de tardar. Si hubiera alguien más aquí, porque yo no lo sé, el único que ve el corazón, ¿quién es? Dios. Si hubiera alguien más, no te tardes, porque Dios te ama, Dios quiere perdonarte, Dios quiere darte vida eterna y Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y la Biblia dice que un día ese libro se va a abrir en la presencia de Dios y ahí hay un canto hermoso que está basado en eso, y el canto dice, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Cuando se abre el libro de la vida del Cordero, qué bendición será cuando digan, Iván, ¿cuál es tu primer apellido, hijo? Suárez, el segundo sí me lo sé, ¿verdad? Cuando diga el ángel, Iván Suárez, Ricardo Suárez, Norma Ramos, Victoria Ramos, etcétera, etcétera, que podamos decir, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor, yo recibí a tu bendito Hijo. Sí, Señor, yo rendí mi vida. Yo lo reconocí a Él como mi Salvador. Yo invoqué su nombre. En algún momento invoqué su nombre. Le entregué mi vida y Él cambió mi vida. Y qué bendición será cuando allá se pase lista, dice el canto.
La obediencia, obra del hombre, y la fidelidad de Dios son una combinación extraordinaria. Un hombre que se llamó Arthur Pearson, no sé si se pronuncia así su apellido, Arthur, escribió un libro, la Biblia, varios, pero la Biblia y la vida espiritual, y escribió lo siguiente: por estar decidido a perfeccionar a sus santos, Dios pone su precioso metal en su crisol, pero se sienta junto a él y lo observa. El amor es su termómetro y él marca el grado exacto de calor. No hay ninguna sola cosa innecesaria, y tan pronto como la escoria es quitada para él, el que él pueda verse reflejado en el fuego, la prueba termina. El Hijo de Dios, nuestro bendito Salvador, se enfrentó, a la máxima prueba, al fuego ardiente, cuando fue a la cruz del Calvario. Él no luchó contra su voluntad, con la voluntad de Dios, sino que la aceptó. Él dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él se mantuvo firme hasta el fin, y es por eso que hoy nos regocijamos por su obra acabada en el Calvario. Jesús fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos, en sufrimientos, dice a través del profeta Isaías en el capítulo 53. El caminar cristiano rumbo a la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. Hermano, si tú y yo queremos caminar con Dios, entonces prepárate, porque Dios nos va a llevar a su horno, a su crisol. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que Dios quite todo lo que no sirve en nuestras vidas, para que entonces podamos reflejar a nuestro bendito Salvador, para su gloria y por su gracia. Les dije que se iba a azotar la puerta y no me hicieron caso, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Pero bueno. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar y terminar con este tiempo. Y, por favor, vamos a tomar actitud de oración, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, en esta tarde queremos, Señor, darle gracias en primer lugar, Señor, porque un día alguien nos predicó el Evangelio. Alguien llegó a nuestras vidas con el mensaje de salvación. Y gracias, Señor, porque usted estuvo dispuesto, Señor, a ser paciente, a esperar. En esa paciencia que solamente usted tiene. Y un día fuimos quebrantados y nuestro corazón rendimos nuestra vida a usted. Usted es el único Dios verdadero y su Hijo Jesús es el único camino al cielo. Así que rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que las personas que todavía no le conocen, que tengan un encuentro de salvación, que sepan que usted les ama y que ha provisto salvación y vida eterna a todo aquel que deposita su confianza en el Hijo de Dios como su Salvador personal. Gracias, Señor, por eso. Y ahora también, Señor, le quiero rogar, si mis hermanos que están aquí, hermanas, que están aquí, solamente usted sabe cuáles son las cosas que estamos enfrentando, las situaciones que estamos viviendo. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar por la tentación.
Ayúdenos, Señor, a no seguir tal vez culpando la tentación, o culpando a Satanás, o culpando a quien no debemos culpar, cuando la tentación proviene de nosotros, de nuestra propia naturaleza, que se rebela contra Dios. Ayúdenos, Señor, a identificar perfectamente cuando es tentación o cuando es prueba. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, que quienes habremos de pasar por la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ayúdenos, Señor, a soportar el calor de las pruebas, de las adversidades, de las dificultades. Ayúdenos, Señor, para cuando sea el momento de levantarnos, como ese varón perfecto, como ese varón, esos cristianos fuertes, moldeados, formados en su fragua y en su yunque, y dispuestos a ser utilizados solo para su gloria. Ayúdenos, Señor. Tómenos en sus manos y gracias por este tiempo, Padre. Gracias. Quédese por nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien.